Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio sobre el método científico. Soy Angie Rodríguez y estoy muy contenta de estrenar este primer episodio. Para comenzar este podcast vamos a empezar con una temática muy interesante. Espero poderles transmitir un buen conocimiento sobre este tema. Principalmente abordar el tema de la investigación científica. ¿Qué es la investigación científica? Es un pilar fundamental que contribuye a la calidad de vida y el bienestar de las personas en la formación de nuevas profesiones y en el desarrollo. Es aquí la importancia de poner en práctica la investigación en las instituciones y universidades, porque es las que nos ayudan a incrementar el conocimiento y a obtener conclusiones sobre la realidad que vivimos día a día. A continuación, los dejaré con mi compañera Carol Hernández, que les dará un reportaje sobre el surgimiento de la ciencia. Hola a todos nuestros queridos oyentes, espero se encuentren muy bien. Les habla Carol Hernández. A continuación, les hablaré un poco sobre el surgimiento que ha venido teniendo la ciencia. Principalmente Tales de Mileto fue el primer científico considerado por la cultura occidental y el primer investigador filósofo especializado en el año 624 a.C. Junto con Anaximandro y Anaximenes, fue el iniciador de la escuela de Mileto. Por otro lado, las escuelas de Alejandría 332 años antes de Cristo, tras las múltiples conquistas de Alejandro Magno, el conocimiento generado por los griegos fue esparcido por los diferentes lugares, lo que promovió un mayor desarrollo de las ciencias. Ya en la Edad Media, el desarrollo de procedimientos y métodos científicos tuvo un auge que fue frenado por la peste negra y sus consecuencias en la religión del siglo XII. El Renacimiento y la imprenta en el siglo XI es aquí donde se vieron los diferentes avances de la ciencia, donde fue la creación de la imprenta moderna hecha por Johannes Gutenberg en 1450. En el siglo XIX, la edad contemporánea se dio al paso más relevante, que fue la aparición del electromagnetismo y termodinámica. Dado que en la actualidad la ciencia no se detiene, simplemente se cuestiona y nunca deja de evolucionar. Nosotros hemos sido testigos de avances científicos como genealogía forense, generación de embriones artificiales, protección del ámbito privado y búsqueda de energía limpia, sin tendencia de agentes contaminantes. A continuación, le doy el paso a mi compañera Alejandra para que les hable sobre los hechos históricos y algunos autores. Hola queridos oyentes, soy Alejandra Bonilla y les daré un reporte sobre los hechos históricos de la ciencia. Los hechos históricos más relevantes surgieron en las primeras civilizaciones, entre ellos están los babilonios, los asirios, los egipcios, los griegos, hasta los Balcanes, que fueron privilegiados con el don del entendimiento. Fueron quienes desarrollaron el amor a la sabiduría, y aquí fue donde comenzó a adquirir forma pues el método científico. Siglos más tarde aparecen otros personajes que intentan dar explicaciones naturales a los fenómenos del universo. Aquí se pueden mencionar como algunos autores, como Tales de Mileto, considerado el padre de la filosofía, a Anaximandro, quien trazó mapas astronómicos y geográficos. También podemos mencionar a Heráclito y a Empedocles, quien de forma rudimentaria dio a conocer la teoría atómica del mundo. Teniendo en cuenta los autores previamente mencionados, voy a mencionar los grandes métodos que pues, aportaron a la ciencia. Uno de ellos fue Aristóteles, que es el creador de la biología, zoología,
botánica, anatomía y otras muchas ciencias. Fue el primer hombre que intentó un método para lograr conocimientos seguros, organizando investigaciones y reuniendo toda la información posible sobre la historia natural. Entre ellos está Albert Einstein, quien añadió el método científico, la ultraprecisión y la ultra exactitud, utilizando medidas tan precisas como la velocidad de la luz. Entre ellos también está Galileo Galilei, quien destruyó los argumentos de Aristóteles utilizando el método experimental, ratificando la conclusión con la experimentación. De esta manera contribuyó a crear los pilares sobre lo que había de erigirse con firmeza el método científico moderno, considerándose el padre del mismo. A continuación, mi compañera Vanessa dará el reporte de los enfoques y el método científico. Hola queridos oyentes, les habla Angie Rodríguez. A continuación, les explicaré un poco acerca de los enfoques. El primer enfoque es el positivismo, que aparece con Augusto Comte. Fue el encargado de respaldar esta actitud teórica nacida del enfoque cartesiano entre sus contribuciones en la idea del estudio identificado de la sociedad humana. Cabe señalar que desde este enfoque ha tenido un lugar con buenas aportaciones al conocimiento de la sociedad humana, ya que la ciencia en general, por lo menos desde el nivel de demandas del conocimiento, plantea muchas necesidades sociales que permite un papel protagonista en el desarrollo de la revolución del conocimiento a lo largo de la historia. El segundo enfoque es la dialéctica materialista. Este enfoque se desarrolla de una forma paralela y alternativa al enfoque filosófico positivista. Da un gran giro en la sociedad, ya que se interpreta como una actividad científica. Además, se considera como el movimiento que transcurre como proceso a través de diversas direcciones en una unidad de cambios progresivos y bruscos, de continuidad y ruptura, por lo que lo cuantitativo y lo cualitativo son considerados no a modo de pares separados, sino de una unidad dialéctica, que se expresa en un contexto con relación a la concreta de lo activo, lo cualitativo y lo cuantitativo, que se pone en práctica a través de un proceso de actividades. El tercer y último enfoque es la fenomenología. Este ocupa un espacio importante en el panorama filosófico, ya que aparece a través de la conexión del positivismo y la dialéctica. Es un proyecto de pensamientos con dimensiones fisiológicas, políticas y de aportaciones metodológicas científicas. Este método exige alejarse de todas las ideas previas teóricas o tesis interpretativas con el fin de evitar caer en prejuicios, ya que se ha convertido en un instrumento indispensable para la búsqueda de información en los escenarios educativos y para la conformación de una estrategia para desempeñar a los docentes. Seguidamente, abordaré un tema de suma importancia como es la historia del método científico. Este método ha tenido un objeto de intenso y recurrente debate a lo largo de la historia de la ciencia, ya que se ha argumentado a favor de la primicia de uno u otro enfoque para alcanzar y establecer el conocimiento científico. Cabe resaltar que este método se conoce como una metodología para obtener nuevos conocimientos, que ha sido caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en observación sistemática, medición, experimentación y la fórmula, análisis y modificación de las hipótesis. ¿Cuáles son las fases que se deben seguir para la identificación del conocimiento científico? La primera, observar el entorno y plantear una forma precisa del problema. La segunda, realizar medidas con recogidas de datos. Y por último, formular las leyes generales que sean capaces de explicar todos los problemas que han sido estudiados.
El método científico se describe a través de 6 etapas. Como primera etapa, plantear un problema. Como segunda, observar algo. Como tercera, buscar una teoría que lo explique. Como cuarta, hacer predicciones en base a esa teoría. Como quinta, comprobar esas predicciones, experimentos u observaciones. Y como sexta, si los resultados están de acuerdo con la teoría, volver al cuarto paso y volver al tercero. Existen 4 tipos de métodos científicos: el método analítico sintético, el método deductivo inductivo, el método histórico comparativo y el método hipotético deductivo. A través de ellos podemos generar un conocimiento o resolver un problema, constituyendo una forma estructurada y sistemática de afrontar una duda. ¿Por qué es importante el método científico? Es importante porque es una herramienta que va ligada de la ciencia para la búsqueda de un conocimiento, que nos ayuda con la interacción de poder englobar un objetivo y poder lograr un beneficio hacia la sociedad en general y los individuos en particular. Para finalizar y como cierre de este podcast, los dejaré con mi compañera Laura Sarmiento, que les explicará qué relación tiene la investigación con la educación. Hola, habla Laura Sarmiento y el día de hoy les estaré hablando sobre la relación que tiene la investigación con la educación. La investigación es una herramienta que genera el desarrollo de habilidades de los alumnos analizando su información para construir un nuevo conocimiento. Esta es considerada como una valiosa herramienta didáctica que fortalece el proceso de aprendizaje. Si el docente utiliza la investigación en su práctica educativa, la reflexión crítica de su propia actividad y la de sus alumnos mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje. La investigación es llevada a cabo por el profesor sobre su propio trabajo. Es fundamental para su formación profesional y para la redefinición de las prácticas de la enseñanza. Espero les haya gustado este primer episodio. Nos escuchamos en el próximo capítulo.